Buenos días, bienvenidos a la clase de ortografía, ¿sí? Con el tema acentuación especial. Buenos días, Thais. Buenos días, Cielo, Anderson, Lucero, Gerardo. Buenos días. Buenos días. Y Buenos vamos a, días, profesora. buenos días. Vamos a comenzar, ¿sí? Porque el tiempo es oro. Se nos va a ir volando. ¿Sí? El tema que el día de hoy vamos a realizar es acentuación especial uno. ¿Está bien? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre la acentuación, dónde, en qué momento podemos utilizarla y vamos a poder identificar algunas tildaciones. ¿Ok? Algunos tipos de tildaciones, como por ejemplo pueden observar aquí, tenemos a la tildación diacrítica. ¿Ya? Entonces vamos a observar aquí. A ver, voy a compartir un momento. Tenemos, dentro de las anotaciones especiales, nosotros como podemos observar aquí en la pantalla y cada uno de sus fichas, tenemos que las palabras, en este caso de una sílaba, no se acentúan nunca, ¿ya? A excepción de algunos casos, de algunas reglas gramaticales que yo les voy a explicar en esta clase. ¿Está bien? Como ya les decía, ¿cómo yo mejoro mi ortografía? Tengo dos opciones. Una, me aprendo todas las reglas gramaticales para yo poder escribir correctamente. O dos, leo bastante. Al leer yo voy a reconocer palabras, su forma, su escritura, en qué momento, bajo qué circunstancias están llevando tilde, etc. ¿Sí? De esa manera yo voy a poder identificarlas para así poder realizar una buena ortografía. ¿Está bien? Continuamos. Tenemos dentro de las tildaciones la tildación diacrítica. ¿Qué es la tildación diacrítica o para qué nos sirve? Esta tilde nos sirve para poder diferenciar palabras que se van a escribir de la misma forma. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que esta tildación nos va a permitir a nosotros distinguir palabras, en este caso, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. ¿Está bien? Justo lo que yo les decía. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué me decía acá lo primero? Las palabras de una sílaba no se acentúan nunca, ¿no? Pero, de acuerdo al contexto, al lugar, a las categorías gramaticales, sobre todo, yo voy a poder diferenciarlas. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas palabras. Miren, tenemos, si bien es cierto, tenemos muchos conceptos para poder definir algunas afirmaciones, sí, pero ¿dónde lo voy a mejorar yo? En la práctica. ¿Ya? Está bien. Tildación diacrítica. ¿Qué se le conoce a una tildación diacrítica? Vuelvo a repetir. Es donde yo voy a reconocer, en este caso, que son las mismas palabras, sí, pero que se diferencia con tildes, pero de acuerdo a cómo o a qué categoría gramatical está perteneciendo, ¿ya? Miren, si ustedes observan en su ficha y aquí en la pantalla, tenemos la palabra aún en el lado izquierdo. Si me voy al lado derecho, también tengo la palabra aún, pero con tilde. ¿Ven? Cuando yo voy a utilizar y cuando no, con tilde, aquí se los voy a explicar, ¿sí? La palabra aún es un adverbio, cuando equivale a hasta, a también o inclusive a siquiera, o una negación. Por ejemplo, ¿no? Aún los que no crean en él lo seguirán. ¿Ya? Recuerden que la aún es un adverbio que puede significar, bueno, en este caso, que significa también cuando se refiere a también, inclusive o siquiera, ¿ya? Subrayen eso para que lo puedan reconocer. Hasta, también, inclusive, siquiera, ¿ya? Como por ejemplo, aún
Aún los que no crean en él, lo seguirán. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conjuntiva aquí? Aún. Aún cuando. ¿Ven? Esa es la conjuntiva en la palabra aún, en el adverbio. Ahora pasamos al aún, adverbio con tilde. Entonces, el aún se utiliza sobre todo cuando es muy sustituible por todavía, por la palabra todavía. ¿Ven? Van subrayando, lo que yo voy subrayando lo van haciendo para poder identificar. Por ejemplo, tenemos, aún sigue esperando que cambie, ¿no? Miren, si se dan cuenta, la expresión aún sigue esperando que cambie hace referencia a que todavía, ¿no? Todavía puede pasar, ¿no? Por ejemplo, mi enamorado me engañó. ¿Qué me dicen? Aún sigue esperando a que cambie. Lo que muchos dicen, ¿no? O como muchos romantizan la acción de que alguien te lastime o te golpee o te engañe, ¿no? Y dice, aún sigo esperando que cambie. Todavía sigo esperando que cambie. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La palabra aún con tilde hace referencia a la palabra todavía, ¿ya? A diferencia del ejemplo anterior, que se está refiriendo a hasta, también, inclusive o siquiera, ¿no? Aún los que no crean en él lo seguirán. Ya es más como una afirmación. Está sustituyendo, en este caso está equivaliendo en las palabras inclusive, siquiera, hasta, también. ¿Está bien? En este caso, aún sin tilde y aún con tilde se refiere a sustituir con la palabra todavía, ¿no? Aún sigo esperando a que cambie. Todavía sigo, en este caso, sigue esperando a que cambie, ¿ya? Esas son las dos diferencias entre ambas, ¿sí? Aún cuando voy a equivaler con las palabras hasta, también, inclusive, siquiera, y la palabra aún con el adverbio, en este caso, sustituible, que lo voy a sustituir por la palabra todavía. ¿Sí? Aún sigue esperando que cambie. ¿Está bien? Pasamos ahora a la siguiente palabra, en la tildación diacrítica. Tenemos la palabra de, en este caso la sílaba, ¿no? La sílaba de es una preposición. ¿Está bien? Nosotros tenemos alrededor de 25 preposiciones que vamos a reconocer, ¿ya? Que quizás ustedes lo reconozcan o si no lo vamos a ir reconociendo conforme avanzamos en las siguientes clases, ¿sí? A, ante, por, para son preposiciones de, desde y así sucesivamente. Entonces, la sílaba de es una preposición. Ejemplo, la camisa de cuadros de Toño está impecable. ¿Por qué preposición? Cuando yo uso una preposición al momento de unir palabras, darle sentido a una oración. De, la sílaba de con tilde, del verbo dar, de las gracias a Hildebrando sin. ¿Dónde yo coloco una de con tilde cuando me estoy refiriendo a un verbo? De las gracias a Hildebrando. De del verbo dar. Dar las gracias a Hildebrando Cindy. ¿Logran apreciar esto? Sí, confírmenme, si no para buscar o mencionar algún ejemplo diferente. Miren, la de es una proposición de acuerdo a las reglas gramaticales. La de lo voy a utilizar siempre para darle sentido. ¿Dónde encuentro la de? La de encuentro en muchos textos, ¿no? Por ejemplo, acá miren, aquí observan lo que estoy señalando con mi mouse y lo que se mueve. Miren, aquí tenemos una de. Es una preposición. ¿Qué está haciendo? Su función es darle sentido, en este caso, a este párrafo, ¿no? ¿Dónde más se encuentra una D? Aquí encuentro otra D.
¿Ven? ¿Qué está haciendo? Solo le está dando sentido al párrafo. ¿Está bien? ¿Por qué en estas tildes diacríticas tengo a estas palabras? Porque mayormente siempre vamos a encontrar una D con tilde y una D sin tilde. Es por eso que están aquí enumeradas. ¿Ya? ¿Todo claro hasta aquí? Confírmeme. Anderson, bien, Lucero. Anthony, Kemi. No. Si no me dice nada es porque todo debe estar claro. ¿Está bien? Pasamos ahora, ya, muy bien, Gerardo. Pasamos ahora a la tilde diacrítica con el sílaba el. El, como ustedes ya conocen, es un artículo. Por ejemplo, tenemos aquí el carro de Teresa es de color rojo, ¿ya? La sílaba el, la palabra el, es un artículo. ¿Dónde encuentro esta palabra? En el texto también. ¿Cómo lo utilizo? Mayormente dando sentido a la oración y al ser un artículo cumple la función, en este caso, de darle sentido y coherencia, ¿verdad? Cuando él lleva tilde, cuando se refiere a un pronombre personal. Ejemplo, me avisó él. Se está refiriendo a una persona. ¿Está bien? Él de pronombre y el de artículo. ¿Ven? Cuando lleva tilde en él, cuando es un pronombre personal. Me avisó él. Él dijo que sacaste 20 en matemáticas. Lleva tilde cuando yo digo, él dijo que sacaste 20 en matemáticas. Gerardo, si yo digo, él dijo que sacaste 20 en matemáticas, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Correcto, sí lleva tilde, ¿verdad? Muy bien. Para hacer más amena esta conversación, sí, aquí en la clase virtual, por favor activen sus audios, ¿sí? Respóndame de esa manera, o si no, para que sea más interactivo, ¿está bien? Pasamos ahora a la palabra más. Estoy segura que muchos o en alguna oportunidad han encontrado o no han sabido cómo y en dónde colocarle el tilde, ¿no? Pero aquí vamos a poderlos identificar, ¿ya? La palabra más es una, sin tilde, es una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a utilizar más que todo en las oraciones, como por ejemplo aquí, quise apoyarla, mas ella no le interesó. A ver, cuando yo me refiero a una, en este caso, a una conjunción adversativa, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué quiere decir esto? Que la conjunción adversativa, más que todo, son aquellas palabras, en este caso, que, como pueden observar, indican una oposición, ¿ya? Entre los dos, entre una oración o entre dos elementos que se hacen un diálogo. Por ejemplo, adversativa es oposición, ¿ya? Ahí agréguenle oposición. ¿Está bien? Oposición. Resáltenlo, la palabra oposición. ¿Cómo? Por ejemplo, miren, dice, quise apoyarla, mas ella no le interesó. No, yo quise ayudarla, pero ella ya no quiso. ¿Ven? A eso se refiere cuando decimos conjunción adversativa, ¿ya?
¿Dónde yo puedo encontrar más de estas conjunciones adversativas o cuándo en las palabras cuando dice, bueno, no obstante, antes bien o sin embargo, ¿no? Porque quise apoyarla más o sin embargo ella no le interesó. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora pasemos a lo que es una sílaba que es más con tilde. Miren, ya habíamos identificado más sin tilde, que es más que toda una oposición, ¿sí? Por eso se le llama conjunción adversativa. ¿Qué significa una oposición? En este caso, el ejemplo, quise apoyarla, más ella no le interesó. Pasamos ahora al siguiente tilde diacrítica, que es más con tilde. El más con tilde es un adverbio de cantidad. Cuando yo coloco tilde, cuando me estoy refiriendo a algo donde yo le voy a agregar más cantidad. Ejemplo, ¿no? No pidas más de lo que no puedas dar. No. Este es un ejemplo con la palabra más. ¿Ven? Se están refiriendo, en este caso, a cantidad. ¿Ya? ¿Dónde más yo voy a utilizar más ejemplos? Por ejemplo, cuando en este caso ya, quiero estudiar, por ejemplo, cuando decimos quiero estudiar más, pero no tenía tiempo, ¿no? ¿Ven la oración? Quise estudiar más, pero no tenía tiempo. Se entiende en esta oración que quiso estudiar, pero no le alcanzó el tiempo. Y si quiso estudiar más, está hablando de cantidad. Si él quiso estudiar, no sé, una pequeña parte, él quiso estudiar todas las fichas, por ejemplo, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, quería estudiar, más no tenía tiempo, ¿ven? Sin tilde, quería estudiar, más no tenía tiempo, ¿me está hablando en cantidad o me está hablando en una conjunción adversativa? Cuando yo digo, quería estudiar más, no tenía tiempo. Miren, lo voy a escribir aquí para que se den cuenta, puedan identificarlo bien, porque pareciera que estoy diciendo la misma oración, pero no es. Mira, yo estoy diciendo, quería estudiar, en este caso, más no tenía tiempo. ¿Ven? Aquí vamos a agregar la siguiente oración. Quería estudiar más. A ver, quería estudiar más, pero miren, aquí se ha agregado una palabra, pero no tenía tiempo. Gerardo, Gerardo, activa tu audio. En Dime, las, profesora, en las dos oraciones, la primera, ¿qué diferencia encuentras entre ambas oraciones? que uno lleva tilde y el otro no. Ya, aparte de que llevan tilde y la otra no, ¿alguna otra diferencia? Mire, mira, presta atención mucho acá. Las dos oraciones son iguales, si logras apreciar bien, pero tienen algo diferente. Quiero saber qué es lo diferente.
Aquí, Gerardo, miren, en la palabra pero y en la coma. ¿Recuerdan? A ver, para los que han estado acá ya en las clases anteriores, ¿qué había dicho sobre la coma, sobre una regla gramatical importante? Que una simple coma puede alterar el sentido de una oración, ¿sí? A esto se refiere. Aquí, en este caso, en el adverbio más, como dice Gerardo, se diferencia en la tilde, ¿no? Y aquí en la primera, obviamente, se diferencia también en la tilde porque es más como una oposición. Oposición, porque ella quería estudiar, pero no tenía tiempo. Lo dice de forma directa. Y aquí lo dice con una coma. Y le está agregando una palabra nueva. Eso le da sentido y también le cambia, miren, le está cambiando. A eso se refiere cuando dice que una coma cambia el sentido de las oraciones, ¿sí? Ya. Entonces, pasamos a ello. ¿Dónde utilizo más? Sin tilde en una oposición, ¿no? En una conjunción adversativa. ¿Y dónde utilizo más con tilde cuando me está refiriendo, me está pidiendo cantidad? ¿Está bien? Pasamos ahora a la tilde diacrítica de la sílaba mi. Mi sin tilde es algo posesivo. Ejemplo, mi pequeña Ariana es Ariel, ¿no? Posesivo, algo que es mío. Sustantivo, como nota musical, también tenemos como mi, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? La palabra mi se le conoce como posesivo dentro de la formación de oraciones, porque estoy diciendo mi cuaderno, mi lapicero, mi celular, mis hojas, etcétera, ¿no? Algo que es mío. Donde también encuentro mi sin tilde en las notas musicales, ¿ya? Ahora pasemos a la mi con tilde. La mi con tilde es un pronombre personal, al igual que él. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a alguien. Mi igual. Lo trajo para mí. ¿De quién estoy hablando? De algo personal, algo mío, ¿no? Lo trajo para mí. ¿Está bien? A eso se refiere en este caso los pronombres personales con tilde. En el caso de mí y en el caso de él. Ahora pasemos al pronombre, bueno, en este caso al pronombre personal se. Miren, se sin tilde y se con tilde. Se sin tilde tenemos a un pronombre personal. Por ejemplo, se le olvidó quién era su inmediato superior, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, no, de ustedes que están aquí en el Zoom, ¿no? Se les olvidó que la participación es muy importante, porque esa es su nota. Se les olvidó activar sus audios. Se les olvidó justificar por qué no tienen encendidas las cámaras, por ejemplo. ¿No? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿A quién se está refiriendo? A ustedes. Y al hablar de ustedes tenemos un pronombre personal. ¿Ven? Pero no lleva tilde. ¿Está bien? Si está hablando de alguien específico con la palabra se, no lleva tilde. Ya. Ahora pasamos a la C con tilde. ¿Dónde puedo encontrar esta palabra? Esta palabra lo encuentro en un verbo, que es del verbo saber. ¿Ya? Saber o ser. Como por ejemplo, no sé por qué sigues en este lugar. No sé por qué sigues en este lugar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La palabra no sé. ¿Por qué sigues en este lugar? Lugar del verbo saber, ¿no? Él quiere saber por qué sigue ahí.
¿Te das cuenta? La palabra saber. Pero tienen que reemplazar y poner en práctica mucho ello, ¿sí? Si yo digo esta expresión y me hace referencia al verbo saber, significa que el se va a llevar tilde, ¿no? Y si yo hablo como pronombre personal en primera persona, como los ejemplos que ya he mencionado, no llevan tilde. ¿Ven? Ahora pasemos a las afirmaciones de sí, tilde diacrítica, sin tilde y con tilde. La palabra sí es una conjunción condicional. Es más como una condición. No lleva tilde cuando yo digo, si llegarás temprano a la reunión, no te cambiarán de horario, ¿no? Este es un ejemplo. Cuando también se conoce esta palabra sin tilde en las notas musicales, como ya les venía diciendo, ¿no? Manuel tocó en su órgano una composición en si bemol. Las notas musicales. ¿Recuerdan? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Se refiere ahí. Cuando llevan tilde, cuando el adverbio, o en este caso la afirmación, es un pronombre, como un personal reflexivo, ¿ya? Ejemplo, sí, nunca confía en ella. Solo piensa en sí misma. ¿A quién se refiere? A un pronombre personal en sí, pero de manera reflexivo, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Está bien? Pasamos ahora a las siguientes letras. Muy bien, cero. Tenemos la palabra T. Esto es muy fácil de identificar. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando se refiere a un pronombre personal. Ejemplo, te retiraste porque encontraste una oportunidad mejor. Y cuando lleva tilde, fácil de identificar esto, solo cuando se está tratando de una bebida, nada más. Solo cuando se trata de una bebida yo le agrego tilde en la palabra té. Como por ejemplo, Jorge preparó té de naranja. Solo ahí coloco tilde. No tengo por qué más colocarle tilde. Si yo estoy hablando del té, no, y por ejemplo digo, no, yo tomo té en la mañana, estoy hablando del té, ¿no? De una bebida caliente que yo puedo realizar. Caliente o fría, no que puedo tomar o ingerir, ¿verdad? Es la única diferencia. Pasamos ahora a la letra tú, ¿ya? De acuerdo a la tilde diacrítica. El tú es más que todo posesivo. Ya habíamos mencionado posesivo acá anteriormente, ¿no? ¿Dónde? En la mi. ¿Recuerdan? De esta manera también aquí en tú, posesivo. Dame tu chocolate. Dame tu bicicleta. Quiero tu zapatilla. ¿Ven? A eso se refiere el tú, sin tilde, de manera posesiva. Es como si estuvieras dando una orden. Dame, ni siquiera dices por favor, nada. Dame, o quiero. Cuando lleva tilde, cuando se refiere a un pronombre personal, se está refiriendo en primera persona. Ejemplo, solo tú, mi amor, me conoces completamente. ¿Ven? Se está refiriendo a una persona. Por no decir, mira, solo María, mi amor, me conoce completamente. Está reemplazando el nombre por un pronombre personal. También puedo reemplazarlo por no, otro ejemplo, ¿no? Porque ¿cuáles son los pronombres personales que llevan tilde? Los únicos que están llevando tilde tenemos tú. Vamos a colocar este color. Tenemos tú. Otro pronombre personal tenemos mi y tenemos él.
Son los tres pronombres personales que yo estoy reemplazando hablando en primera persona. Me avisó él, ¿no? O lo trajo para mí. Y en tú, solo tú, mi amor, me conoces completamente. ¿Ven? Son los únicos tres pronombres personales. Te, cuando lleva tilde, cuando solo estoy hablando de una bebida. Y te simplemente se refiere a un pronombre personal, así, en forma general, ¿ya? El sí, lo mismo. En este caso, el sí como conjunción y el sí con tilde como un pronombre personal, pero reflexivo. ¿Está bien? Y así sucesivamente la tilde diacrítica. ¿Está? Aquí, observen aquí. La tilde diacrítica es el adverbio solo. Por ejemplo, la palabra solo, tanto cuando es adverbio, solo espera esa noticia para retirarse a su casa. Como cuando es adjetivo, miren, está solo en su cuarto todo el día. Son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación. No deben llevar tilde. ¿Por qué no deben llevar tilde? Porque son bisílabas, son llanas, terminados en la vocal o ienes. Por eso no llevan tilde. ¿Ya? Pero miren, este es el dato que, como les decía, la Real Academia Española se va actualizando con el pasar del tiempo. A partir de 2010 se puede prescindir de esta tilde, ya que las posibles ambigüedades son resueltas siempre para el propio contexto comunicativo, lingüístico o extralingüístico. ¿Está bien? Todas estas modificaciones, obviamente, se van a seguir actualizando. Por ejemplo, a ver quién me dice una nueva actualización. ¿Cómo se escribe correctamente la palabra ceviche? A ver, dígame la palabra ceviche. Vamos, estoy segura que sí saben escribir la palabra ceviche. No es necesario que lo googleen, que se vayan a internet a buscar. ¿Cómo se escribe la palabra ceviche? Ahí, ahí, ¿te encuentras ahí? Vuelvo a repetir, las clases es cuando yo participo y hablo. Si no hablan, yo voy a deducir que no están. Es como si no hubieran asistido o si hayan ingresado a clases. Cielo, cielo, Tarama Godos. Sí, Deletréame la palabra ceviche. sí, sí, Dime. sí, 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 y sí, sí, Gerardo, Dime, Miss. ¿está correcto la escritura ceviche? Sí. Y si yo lo escribo de esta manera, ¿qué me dice? ¿Estará correcto? ¿Cuál profesora no veo? Aquí, al costadito de ceviche. Acá está. ¿Qué me dices? ¿Estará correcto? Espera, profesor, no veo. ¿Lo logras ver? Ahí. Vamos a agregarlo más para que lo veas. Acá. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué me dices? ¿Estará correcto? Sí, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué está Hay, correcto? hay, hay varias formas de escribir ceviche. Te han delatado, Gerardo, la risa te ha delatado. La palabra ceviche, como ustedes bien saben, es una palabra conocida a nivel mundial.
porque es una de las gastronomías más destacadas de Perú y que lo conocen a nivel mundial, como ya lo decía, ¿no? Una de las destacadas de Perú. Al igual, por ejemplo, que la palabra Nazca. ¿Cómo se escribe realmente Nazca? Con S, con Z, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la Real Academia Española hace, o en este caso, afirma y aprueba la forma correcta de escritura siempre y cuando una cantidad enumerada escriba de esta manera. Por ejemplo, lo que dice la palabra ceviche, normalmente nosotros, peruanos, que ya llevamos un buen tiempo con nuestra gastronomía, siempre se ha escrito de esta manera, ¿verdad? Con la V, ¿no? Ceviche. Pero actualmente tiene este tipo de escritura con la D, ¿ya? Son datos curiosos que se van actualizando con el pasar del tiempo. Pero hay muchos, ya, no se preocupe, Gerardo, pero hay muchos, en este caso, este, muchos opositores a esto, ¿no? Por ejemplo, dice, ceviche siempre es escrito con V, yo no entiendo por qué le ponen la B, ¿no? Pero bueno, son reglas que tenemos que actualizarnos y que tenemos que acatar con el pasar del tiempo, ¿sí? Bueno, jóvenes, como todo ha quedado claro, vamos a pasar a la actividad, en este caso de aplicación. Son 5 preguntas de aplicación. ¿Ya? La primera ya está desarrollada. Desarrollen hasta la pregunta número 5 y después voy a llamar para preguntar. Quiero que me sustenten su respuesta, ¿sí? ¿Por qué marcaron la alternativa, ¿sí? Y luego lo desarrollamos juntos. Si se corta el Zoom, vuelvo a ingresar por el mismo link de la página. Comiencen a desarrollar la actividad de aplicación. Comenzamos, ¿sí? Comenzamos. Tenemos la primera actividad de aplicación, ¿sí? Nos dice, señala la alternativa que presenta más monosílabos que requiere tilde. En este caso, cuando decimos monosílabos, se refiere a uno. Entonces, ¿qué dice? Señala la alternativa que presenta más de una sílaba que requiere tilde, ¿ya? Aquí, como pueden apreciar, en las alternativas tenemos 5, pero la respuesta correcta es la E, ¿ya? ¿Por qué? Porque los monosílabos no llevan, en este caso, no deben llevar tilde. Sin embargo, se emplea más que todo la tilde para poder diferenciar las palabras que presentan significados similares, ¿no? Como en el caso de sí y demás. ¿Se dan cuenta en qué situaciones ambos llevaban tilde? Se refiere a ellos, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta es la E. ¿Está bien? Pasamos ahora a la segunda pregunta. Anderson Galarza, bueno, Anderson no vino, Cielo, Me dices que yo todavía no la... la respuesta de la alternativa de la 2, Es que la estoy haciendo. ya, ya está bien. Miren,
Vamos a hacer esta actividad juntos, ¿sí? Si ustedes ya la han desarrollado, me lo hacen saber para poder rectificarlo, ¿sí? Miren, observen aquí. En la pregunta número 2 nos dice, señala la alternativa, en este caso, que presenta tildación especial. Tenemos A, la alternativa, ¿escuchaste eso? La B, díselo a él, Dani. C, los tienes acorralados, Pierina. D, te conozco. E, que lo pases bien, Claudio. ¿Ok? La alternativa A, donde dice escuchaste eso, la palabra escuchaste no lleva tilde, porque es una palabra llana que está terminando en vocal, por lo que no requiere tilde. Ya, aquí tenemos una posible respuesta. Entonces, miren, ya mencioné por qué no sería escuchaste eso. Ahora pasamos a la alternativa B. Tenemos, díselo a él, Dani. Como ya se había mencionado, en este caso, y como Lucero ya le mencionó, esta respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque la palabra díselo, en este caso, lleva tilde, porque es un verbo imperito. ¿Está bien? Esa es mentira, ¿verdad? Entonces, con este pronombre, él se refiere, en este caso, pues a un pronombre, ¿no? En este caso es que se está refiriendo a otra persona. Miren, ¿por qué no ese? Porque la palabra tienes es una palabra llana que está terminando en S, por lo que no lleva tilde. Y tampoco hay una tildación en este caso, ¿no? Tienes, no lleva tilde. La D, la alternativa D, donde dice te conozco, la palabra conozco es una palabra grave que está terminando en vocal, como pueden observar. Y por lo tanto no va a llevar tilde. ¿Está bien? Además, ¿ustedes creen, es necesario marcar tilde en la palabra conozco? ¿Alguna vez han visto la palabra conozco con tilde? Pues no, ¿verdad? Tenemos la alternativa E, que la pases bien, Claudia. Esta opción tampoco lleva tilde porque es una conjunción, no es un pronombre exclamativo o interrogativo, si se han dado cuenta. La palabra, en este caso, que solo lleva tildes en contextos interrogativos, ¿recuerdan? Solo cuando hay preguntas, la palabra que lleva tilde, más no en una afirmación. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la respuesta correcta, que es la B. ¿Ah? Muy bien a los que están participando en el chat del Zoom. Pasamos ahora a la pregunta 3. Dice, monosílabo que presenta tilde diacrítica por ser sustantivo. Aquí, ¿alguien ya realizó la respuesta? Ya, vamos a identificar. Acá me da una respuesta. Comenzamos. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, 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 ya listo. Entonces, pasamos aquí. ¿Por qué? Vamos a descartar y ya ahí vamos a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Sí. Tenemos aquí la primera afirmación. Tú escogiste el camino equivocado, Luis. Por eso ya no estás en este, bueno, en este caso, lugar, ¿no? En este lugar. Agréguenle ahí una L, por favor. Sí. ¿Qué quiere decir? En este caso, la palabra tú lleva tilde porque es pronombre personal, pero no tiene una función de sustantivo, sino más de pronombre. ¿Recuerdan la palabra tú? En este caso, en la tildación por ser pronombre, pero más que todo por no ser sustantivo. Es pronombre, no es sustantivo, por lo tanto la A no es. ¿Ya? Pasamos ahora a la B. No más de ese remedio, Rosana, dice. La palabra más aquí es un adverbio de cantidad, ¿recuerdan? Por lo tanto, no es un sustantivo, por lo tanto, lleva tilde diacrítica, no es la respuesta correcta. La palabra C, bueno, en este caso, la alternativa C, sí es la respuesta correcta, ¿o no? Aquí, disculpen.
en la alternativa C. Invítame una taza de té, Mary. ¿Por qué si es la respuesta correcta, como ustedes le han dicho? La palabra té lleva tilde. ¿Por qué? Porque se está refiriendo en este caso a una bebida, más no a un pronombre ni a un adjetivo. Entonces, los monosílabos como té, que son sustantivos, que ya les había mencionado, llevan tilde diacrítica para diferenciarte de las otras palabras, ¿sí? Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la C. Pasamos ahora a la 4. Señala la alternativa que presenta un monosílabo que debe llevar tilde. Se omiten las tildes, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta aquí en la 4? Vamos aquí. ¿Por qué es la respuesta D? Y muy importante reconocer por qué es esto. Vamos a resaltarlo. Porque en esta oración la palabra más es sin tilde y se usa como una conjunción que significa el pero. ¿Recuerdan la conjunción que les había mencionado? Sin embargo, en este contexto, la forma correcta es más con tilde, que es un adverbio de cantidad, ¿no? Y que tiene un significado diferente, más que todo como una comparación o cantidad. Claro, correcto, ¿no? Aquí, la alternativa, muy bien, Gerardo, muy bien, jóvenes. Sigamos, continuamos aquí con la última actividad donde dice 5. El monosílabo lleva tilde cuando es un, me da respuesta. Antes de que se acabe el tiempo, voy a explicar aquí, sí, para que la actividad de extensión y la de evaluación la terminen ustedes y me las mandan en fotos, ¿sí? Aquí tenemos el monosílabo, por ejemplo, mi lleva tilde cuando es un adjetivo, aquí. La palabra mi es un pronombre personal, porque está con tilde, ¿se dan cuenta? Que está hablando en primera persona, no es un adjetivo y lleva tilde para diferenciarse. En este caso es un adjetivo posesivo. Por lo tanto, la palabra mi no es un adjetivo. Pasamos ahora a la B. T es pronombre, el monosílabo T lleva tilde como es un pronombre. Ya habíamos mencionado que la palabra té es más que todo haciendo referencia a una bebida, por lo tanto es un sustantivo, no es un pronombre. La palabra la palabra él es un pronombre personal, no es un adverbio. ¿Se dan cuenta? Y aquí pasamos a lo que es la D, donde nos dice sí es un verbo. ¿Recuerdan la explicación que les di? El monosílabo sí lleva tilde cuando es un verbo. ¿Se acuerdan? En la forma del verbo ser o a quién equivale la afirmación, como por ejemplo, ¿no? Sí, quiero. ¿Ven? Y aquí en la palabra más adverbio, no en este caso, más lleva tilde cuando es un adverbio, pero de cantidad. Aquí solo me estaba mencionando adverbio. Solo es cuando es de cantidad, porque la pregunta en sí está pidiendo un monosílabo que lleva tilde, por lo que en esta opción no está encajando. Aquí le faltó cantidad. Si acá hubiera dicho cantidad, sería la respuesta correcta, pero no la es. Aquí la respuesta correcta es la D. Sí, verbo. ¿Está bien? No se olviden, jóvenes, que las actividades lo envíen al grupo de WhatsApp. Sí, está bien. Nos vemos la próxima clase. Tengan en cuenta mucho en esta pregunta, miren.
La pregunta número 5. Aquí fácilmente yo lo pude confundir, ¿ven? Pero acá le faltó adverbio de cantidad. Si tenía adverbio de cantidad, esa sería la respuesta correcta, pero no la tiene, ¿ya? Tengan en cuenta mucho ello, por el examen en sí va a venir de esta forma, así que tienen que verlo bien, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Una de 51 Chao, Miss.